El día del funeral de mi suegro, el cielo estaba de un gris plomizo, como si el universo mismo supiera que la tormenta que estaba por estallar no era de agua, sino de mentiras. Mientras todos lloraban frente al féretro de don Alberto, yo no podía dejar de mirar a mi esposo, Hugo, y a mi hermana menor, Valeria. Estaban demasiado cerca. Sus manos se rozaron por un segundo, un contacto tan fugaz que cualquiera lo habría confundido con un gesto de consuelo, pero yo vi el brillo en sus ojos. No era dolor. Era una mezcla de alivio y una excitación contenida que me revolvió el estómago. Don Alberto había sido un hombre inmensamente rico, dueño de una cadena de hoteles y tierras que se extendían por todo el país. Durante los últimos 2 años, mientras su salud se deterioraba por un cáncer agresivo, yo fui la única que se quedó a su lado. Hugo estaba demasiado ocupado dirigiendo las empresas, y Valeria, mi propia sangre, solo aparecía cuando necesitaba que su cuñado le firmara un cheque para sus caprichos. Yo limpié sus heridas, escuché sus historias de juventud y soporté sus cambios de humor, no por el dinero, sino porque él fue el único que me trató como a una hija cuando mis propios padres me dieron la espalda por casarme con Hugo. Esa noche, después del entierro, regresamos a la mansión. El silencio era asfixiante. Hugo se encerró en el despacho alegando que tenía que revisar documentos legales, y Valeria se fue a su habitación diciendo que tenía una migraña terrible. Pero algo en mi instinto, ese susurro que las mujeres solemos ignorar por miedo a la verdad, me dijo que buscara. Entré al cuarto de lavado y busqué en el traje negro que Hugo había usado esa tarde. Esperaba encontrar un pañuelo usado, tal vez un recibo de flores. En su lugar, encontré una pequeña llave de terciopelo rojo y un recibo de una joyería de lujo fechado hace apenas 3 días. El recibo no era por un collar para mí. Era por un anillo de compromiso de 3 quilates. El nombre del cliente era Hugo, pero el nombre grabado en la joya, escrito en la nota de pedido, era V. Mi corazón se detuvo. Valeria. No podía ser. Mi esposo y mi hermana pequeña, la que yo había criado después de que nuestra madre murió, estaban planeando una vida juntos bajo mi propio techo. Me quedé allí, de pie entre la ropa sucia, sintiendo como mi mundo se fragmentaba en 1000 pedazos. Podría haber entrado al despacho y gritar, podría haber arrastrado a Valeria por el cabello, pero recordé las últimas palabras que don Alberto me dijo en su lecho de muerte, mientras me apretaba la mano con una fuerza sobrenatural: Martina, la justicia no siempre llega del cielo, a veces hay que programarla. En ese momento, sus palabras cobraron un sentido escalofriante. 3 días después, nos citaron en la notaría para la lectura del testamento. Hugo estaba radiante, se había puesto su mejor traje y caminaba con una prepotencia que me daba asco. Valeria iba a su lado, vestida de un negro que pretendía ser elegante pero resultaba vulgar, mirándome con una lástima fingida que me quemaba la piel. Ella pensaba que después de esto, yo sería simplemente la exesposa olvidada de un millonario. Estamos aquí para dar cumplimiento a la última voluntad de don Alberto, dijo el abogado, un hombre de rostro impasible. Antes de proceder a la repartición de bienes, el señor dejó una instrucción específica. Deben ver este video. Hugo bufó, impaciente. Mi padre siempre fue un dramático. Vamos, ponlo de una vez, tenemos mucho que gestionar hoy. La pantalla en la pared se encendió. Apareció don Alberto en su habitación de hospital, mucho más delgado de lo que lo recordaba, pero con una mirada de acero. Si están viendo esto, dijo la voz grabada de mi suegro, es porque finalmente he descansado. Hugo, siempre supiste que me decepcionaste. Eres un hombre débil que confunde la ambición con el talento. Y tú, Valeria, pensaste que el viejo estaba ciego. Pensaste que no me daría cuenta de que entrabas a la habitación de mi hijo cuando Martina salía a comprar mis medicinas. Los vi en las cámaras de seguridad que instalé para mi cuidado. Los vi reírse de Martina, los vi planear cómo se desharían de ella una vez que yo muriera para quedarse con mi fortuna. El color desapareció del rostro de Hugo. Valeria se cubrió la boca con las manos, temblando. Yo permanecí inmóvil, mirando la pantalla como si fuera el único ancla en medio de un naufragio. Pero cometieron un error, continuó don Alberto con una sonrisa gélida. No solo son traidores, son estúpidos. Hugo, las cuentas de la empresa que has estado vaciando para comprarle lujos a tu amante no eran mías. Hace 6 meses, transferí la titularidad de todo el holding a un fideicomiso ciego. Y hoy, ese fideicomiso tiene una única dueña. El abogado apagó la pantalla y se aclaró la garganta. El testamento estipula lo siguiente: Hugo queda desheredado por conducta indigna y malversación de fondos familiares. Valeria queda vetada de cualquier propiedad de la familia. La totalidad de los hoteles, las tierras y las cuentas bancarias, que suman más de $80 millones, pasan de forma inmediata e irrevocable a nombre de la señora Martina. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Hugo se puso de pie, su rostro transformado por una furia animal. Eso no es legal. Mi padre estaba demente. Gritó, golpeando la mesa. Martina, no te atrevas a tocar un centavo de ese dinero. Esa es mi herencia. Me levanté lentamente.
por primera vez en años, no sentía miedo de él. No es tu dinero, Hugo. Es el pago por cada noche que pasé cuidando a un hombre que tú abandonaste mientras te revolcabas con mi hermana. Valeria comenzó a llorar, intentando acercarse a mí. Martina, por favor, hermana, fue un error, él me manipuló, yo no quería. No te atrevas a usar la palabra hermana conmigo, le dije, y mi voz sonó tan fría que ella retrocedió. Dejaste de ser mi familia el primer momento en que permitiste que él te tocara. Tienes 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. Y tú, Hugo, la fiscalía ya tiene las pruebas del fraude que cometiste en la constructora. Don Alberto no solo me dejó su dinero, me dejó su equipo de abogados. Salí de la notaría mientras escuchaba a Hugo gritarle insultos a Valeria, culpándola de todo el desastre. La traición los había unido, y ahora la miseria los iba a despedazar. Al llegar a la calle, el sol finalmente rompió las nubes. Me subí al auto que ahora era mío, en la ciudad que ahora me pertenecía legalmente, y manejé sin mirar por el espejo retrovisor. Había perdido a mi esposo y a mi hermana en una sola semana, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de que el mal nunca se queda con el botín completo. A veces, el destino espera hasta que crees que has ganado para quitarte la máscara y mostrarte que, en el juego de la ambición, el que traiciona siempre termina perdiendo hasta su propia sombra. No lloro por lo que perdí, sino por la mujer que permití que me pisoteara durante tanto tiempo. Hoy, esa mujer murió con don Alberto, y la que queda no tiene espacio para el perdón.